송주감. Carta de Simón. Creyendo en Jesucristo, conocí a Dios y conocí la obra que ha realizado. Hasta ese momento tenía una vida de pobreza, desesperanza y maldición. Sentí que esta vida que era desesperanza. Traté en suicidarme en varias ocasiones. No solo llegué a pensarlo, sino llegué hasta el punto de quitarme la vida. Sin embargo, en ese instante Dios me dio su gran gracia y la revelación de la bendición. En ese momento Abraham vino en mi cabeza. Él era quien dejó su tierra, su parentela y la casa de su padre. Con los ojos del hombre, su futuro no tenía ninguna esperanza. En ese momento que Abraham se sentía solo y sin fuerza, Dios lo buscó y a través del hijo que le fue dado, él fue feliz todos los días. Sin embargo, Dios le dijo: toma a quien amas y vete a la tierra de Morías y ofreceré allí en holocausto uno de los montes en que yo te diré. Abraham obedeció inmediatamente. Él entregó a su hijo, quien era el unigénito, a Dios, por lo que Dios, quien era su unigénito,
hizo que por medio de él saliera el Salvador. Aunque 5 panes y 2 peces son el alimento para que un niño pueda alimentarse, Jesús no hizo que eso estuviera en las manos de una sola persona, sino que le dijo, tráemelo acá. Cuando los 5 panes y los 5 peces estuvieron en las manos de Jesús, más de 5,000 personas comieron y 1,000 personas se saciaron de ello. Yo también entendí sobre esta verdad y esta inspiración de los 5 panes y los 2 peces. En ese momento en que traté de entender mi cuerpo para mí mismo, estaba lleno de la desesperanza y la maldición. Pero en el momento en que entregué mi cuerpo a Dios, mi cuerpo no es mío sino de Dios. Mi cuerpo ha sido usado por Dios hasta estos 82 años, no solo para mi congregación, sino hizo que tuviera entregado mi cuerpo para todas las personas en el mundo. También Dios usa los libros que he escrito para orar en las personas en estos lugares en donde no he podido ir. De la misma manera, las cosas que yo guardo para yo mismo solo, y lo escondo de Dios, Dios no lo podrá usar. Sin embargo, en el momento en que entregué todo a Dios, Dios me dio la inspiración de los 5 panes y los 2 peces para tener a más de 1,000 líderes. Me convertí en una persona que comparte la bendición a la humanidad, como la bendición que obtuvo Abraham al entregar a Isaac. El conocer esto es el secreto de la fe. Guardemos esto el guardar esto con lo nuestro. Podremos usarlo poco a poco para mí mismo, pero no podremos compartirlo para muchas personas. Sin embargo, si entregamos nuestras cosas a Dios y a nuestro cuerpo a Dios, esto será usado para toda la humanidad. Esta es una de las razones por la cual recomiendo el Seminario de la Teología Internacional de Berea. Así es como Dios lo usará grandemente. Esto es para que su cuerpo no sea usado solo para usted, sino es para que sea entregado a Dios y Dios lo pueda usar a usted. Amén. La palabra de Dios, Génesis capítulo 22, versículo 1 hasta el 19. 1절로 19절까지 Vamos a leer intercalado. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Morías, y ofreceré allí un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó de su mano el cuchillo y el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Y cuando llegaron al lugar en que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para desagollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo en voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.
Entonces luego alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en sus espaldas un carnero atado en su salsa por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de ese lugar, Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuantos has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia proveerá las puertas de sus enemigos. En tu descendencia será bendita todas las naciones de la tierra, y por cuanto obedeceréis conmigo todos juntos. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. 아브라함이 그 사환에게로 돌아와서 함께 떠나 부엘세바에 이르러 거기 거하였더라. Amén. En este momento vamos a orar antes de escuchar la palabra de Dios por el obispo mayor, para que él pueda tener la sabiduría y el poder de la palabra, y para que cada uno de nosotros podamos recibir esta palabra llenos del Espíritu Santo, llenos de la inspiración. Vamos a orar todos juntos. 귀한 시간을 도와주시고 하나님 역사해 주시기 원합니다. 오직 우리 하나님의 먼 뜻과 우리 하나님의 작정하신 모든 일들이 온전히 우리 안에서 선포되고 우리 안에서 주장되고 우리 안에서 이루어지기를 간절히 원하니 도와주시옵시고, 우리의 그동안 가졌던 모든 육신에서 오는 이러한 모든 생각과 또 세상에 속한 생각과 모든 인간의 아이디어가 다 물러가고 오직 하나님의 이루시려는 모든 일들이 온전히 우리 가운데서 주장되도록 하나님 도와주시고 역사해 주시옵소서. Padre Dios glorioso, en este día santo que tú nos has ordenado a cada uno de nosotros, te queremos dar gracias porque hemos venido delante tuyo y tú nos has llamado. Ayúdanos, Señor, tú quien eres de espíritu, ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros vamos a entregar un culto en espíritu en el cual tú puedas recibir la gloria. Padre Dios, en el día de hoy, unge los labios de tu siervo. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de ellos puedan escuchar esa palabra que tú quieres que ellos escuchen. En el nombre de Jesús, amén. Entréguese a Dios. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es quien ordena la bendición. Él hace conocer a Jesús y entrega a toda la humanidad al unigénito de Dios. Dios le da la bendición a Abraham y da el nombre de Abraham. El nombre de Abraham significa padre de muchedumbre de gente. Esto así, Dios convierte a Abraham en una bendición, fuente de la bendición. Dios no hizo que Abraham gustara de la bendición solo, sino hace que toda la humanidad reciba la bendición a través de él. Jesús ordenó en el desierto diciendo: ¿cuántos panes tenéis vosotros? Traédmelos acá. Y luego de bendecir los panes, muchos comieron de ello. Tenemos que conocer el poder, la palabra y la bendición de Dios. Si alguien entrega todo de él a Dios, Dios lo usará para que sea bendición para toda la humanidad. Y si también entrega todas sus riquezas, Dios usará esa riqueza para obrar en muchos corazones. Crea en la inspiración de los 5 panes y los 2 peces. La bendición de Dios en la inspiración de los 5 panes y los 2 peces. Esta es nuestra fe. Abraham no rehusó a Isaac a Dios, sino que él le ofreció a Dios. Por lo cual, Dios convirtió a Abraham y da la salvación a toda la humanidad. De la misma manera, entréguese a Dios, entregue sus riquezas y entrega hasta sus hijos. Dios le dará la inspiración de los 5 panes y los 2 peces en ello. Dios es viviente y Él obra día y noche por toda la eternidad. Confiese en su vida de fe que usted es de Dios. Amén. Dios es quien ordena la bendición. En nuestra fe,
es el creer en Dios, pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, es la Trinidad. 그 삼위일체의 Pero cuando nosotros hablamos en la Trinidad, 본 의도가 뭐냐? 하나님은 ¿qué es lo que significa esto? 뜻이시고 Que Dios tiene su voluntad, de que el Hijo es el Verbo, o sea, la palabra, y que es el Espíritu Santo. 이와 같이 하나님 Por eso nosotros sabemos que por medio de esto que Dios 삼위일체에 대하여 tiene la voluntad, la palabra y el Espíritu Santo, que es la Trinidad. Y por medio de ello, crea toda la creación, da la bendición y salva. O sea, por medio de esto, Él hace su obra. 말씀과 Pero entonces la palabra, esa voluntad, esa palabra y el Espíritu Santo son cosas que todos tienen que obedecer. Cualquiera que desobedezca esto tendrán que morir. Por eso, si uno decide desobedecer la voluntad de Dios, entonces morirá. Si uno desobedece la palabra de Dios, también morirá. Y también si uno menosprecia y blasfema con el Espíritu Santo, morirá. 곧 하나님의 Por eso nosotros podemos ver de que el Padre y el Hijo, sin social, la voluntad y la palabra tienen el mismo, son lo mismo, son iguales, 뜻인 이유는 por el cual ellos tienen un orden, 아버지 겁니다. es porque Dios 아버지라는 것은 es el Padre. Cuando nosotros hablamos sobre el Padre, si nosotros vemos en nuestra familia, cuando hablamos sobre el Padre, estamos hablando que Él tiene la ley. De la misma forma, como si nosotros vemos a los presidentes y a toda la nación, si nosotros vemos, ellos son, el presidente y la nación, son iguales, o sea, son humanos y tienen el mismo nivel. Pero ¿cuál es la razón que el presidente tiene más autoridad y tiene más poder? Es porque la Constitución protege al presidente y tiene esa autoridad. 법의 보호를 받음으로 Y por eso el presidente teniendo pues esa seguridad, pues siendo protegido por la Constitución, 세상을 다스리고 él tiene esa autoridad de poder pues ordenar y puede y dominar toda pues su pueblo de la misma forma. 하나님의 뜻도 하나님이요 하나님 말씀도 하나님이요 La voluntad y también como la voluntad es Dios y esa palabra es Dios y el Espíritu Santo es Dios, 아버지 pero como el Padre, 의 Él es como la justicia, como Él es justo, Él tiene esa justicia. Él es el Padre justo. 아버지는 Pues si nosotros vemos en nuestra familia, si nosotros vemos a nuestro Padre, Él es el que tiene esa justicia, o sea, Él tiene esa ley. 아버지가 뭐라고 하면 Por eso si nosotros, aunque los niños, aunque si el Padre le dice algo a los niños, todos ellos obedecen y dicen sí, sí. 그러니까 아버지의 뜻을 어길 사람은 없어. Por eso, de la misma forma, no hay nadie que pueda ir en contra de la justicia del Padre. De la misma forma, ¿qué fue lo que Jesús nos dijo a nosotros? Él, aunque era igual a Dios, Él se humilló a sí mismo y se humilló a sí mismo hasta morir en la cruz. Él quien siendo igual al Padre, pero Él obedeció a esa justicia del Padre. O sea, cuando hablamos sobre el Padre, esa justicia, 이란 말이에요. 그래서 의로우신 하나님 하는 것과 cuando nosotros también hablamos que Dios es justo, tiene ese mismo, 말이라 이 말이에요. estamos hablando sobre el Padre, o sea, tiene ese mismo significado. 하나님께 순종하고 Por eso nosotros obedecemos al Dios Padre y por eso nosotros, cada uno de nosotros nos completamente obedecemos al que Dios que es justo. De la misma forma, el Hijo obedece al Padre y también de la misma forma, el Espíritu Santo obedece al Padre justo. 모든 것을 그래서 아버지 뜻을 Por eso, esta justicia del Padre 그대로 간직하고 가지고서 Por eso esa justicia del Padre que Él tiene, el Hijo y también el Espíritu Santo, de la misma forma, 말씀에 toma esta voluntad, esta justicia y viene y la manifiesta en esta tierra. Pero entonces Él viene por medio por la palabra. Pero cuando hablamos sobre la palabra, ¿qué es lo que significa? Que ahí está la voluntad de Dios, que también está la justicia de Dios. 로고스라 이
Por eso esa palabra que habla sobre la justicia y sobre la voluntad de Dios es logos. 말씀은 동등합니다. Por eso esa voluntad del Padre y ese verbo de la misma esa palabra están en el mismo nivel. Pero cuando estamos hablando de la justicia, por eso este verbo confiesa de que Él es el Padre. El Padre es quien nos da a nosotros la bendición. Como arriba del Padre no hay uno que es mayor. ¿Por qué? Porque el Padre es el más alto de todo. Por eso si nosotros vemos en la Biblia que nos dice a nosotros, 복했다는 말은 하나도 없어요. acá en la Biblia nosotros no encontramos de que Dios ha bendecido, 자, 복자입니다. 복을 비는 이 사람에게 복을 주세요. sino que cuando nosotros hablamos sobre que cuando Jesús habla sobre la bendición, dice que Él pide la bendición. 복을 주인에게 ¿Por qué? Porque Él quien es el dueño de la bendición, está pidiendo que nos dé la bendición. 아버지는 ¿Por qué? Porque por eso Dios, Él es como el fuente de toda la bendición. Él es quien la justicia, que no hay mayor de Él. Por eso Dios, Él no es el que bendice, sino que Él es el que nos da a nosotros la bendición. 복을 주지 않고 ¿Por qué? Porque sale de Él. El Padre, Él no es el que nos da a nosotros la bendición. El Padre, el Hijo, no es el que nos da la bendición a nosotros, sino que Él es el que pide al Padre la bendición. Por eso Jesús también, al resucitar y Él al alzar sus manos, 하나님 앞에서 축복하여 y Él al bendecir a sus discípulos y al bendecir, luego de bendecir, Él asciende al cielo. 필요 없이 O sea, ¿qué significa eso? Que Él es el quien pidió la bendición a Dios y también bendijo a sus discípulos. También en el desierto, luego de tener en sus manos los 5 panes y los 2 peces, ¿Él qué fue lo que hizo? Él los bendijo. 복을 구하여 O sea, ¿qué significa eso? Que Él pidió al Padre la bendición y bendice a los panes y los entrega a 하나님 아버지 a los discípulos para que lo entregaran. De la misma forma, cuando nosotros oramos delante de Dios, ay Padre, bendíceme, no es eso. 또 있는 거야. O sea, ¿por qué? Porque eso es lo mismo que confesar que hay alguno mucho mayor que Él. Si no es eso, sino Padre, 주 예수여 no es pedir al Padre, sino decirle, Jesús, nuestro Señor Jesús, bendíceme. 그 예수께서 ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que pedir, que dan a Jesús, que pida la bendición al Padre y nos dé a nosotros la bendición. ¿Qué fue lo que Jesús dijo cuando Él subiera al cielo? Yo iré a mi Padre y pediré al Padre el Espíritu Santo y se lo daré a ustedes. Eso es lo que podemos encontrar varias veces en la Biblia. Por eso Jesús es quien Él pide la bendición a Dios y nos lo da a nosotros. 축복하지 않다. 그게 O sea, Dios no es el que bendice, sino que Él es el que da la bendición, no es el que bendice. Sino Jesús es quien nos da a nosotros, Él es el que nos bendice a nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el pedir? Por eso cuando nosotros comenzamos, el Padre, 그 이해를 잘 하셔야 됩니다. queridos hermanos, tenemos que entender bien sobre la diferencia del Padre y el Hijo. También nosotros en Corea, nosotros podemos ver que cuando llaman a su esposo, también le dicen como, de cariño también le pueden decir Señor, o también le pueden decir, mi esposo, o también le pueden decir, opa, una de las expresiones en Corea. 그냥 남편이라고. Pero entonces, la verdad, uno se podría confundir, si eres el esposo, o si es solamente un señor, o será si es como un señor o no. O sea, uno se puede las otras personas se pueden confundir. 같은 서방이란 말을 쓰더라도 일꾼은 박서방, 이서방 하지만은 남편은 서방님이고 또 Esas algunas expresiones, en el coreano que pueden confundir. O sea, los extranjeros al escuchar esto podrían, confundirse, con esas diferentes, palabras. Si nosotros vemos en la región de Chollado, por ejemplo, 그러다 무서워요. la verdad es muy chistoso al escuchar cuando ellos hablan. 저희 그 거시기 좀 왔나? Por ejemplo, ellos dicen, ¿será que él vino? 그 거시 좀 데리고 오라. Pero entonces, eso es un ejemplo. ¿Será que él vino? Dijo como, sí, ustedes han pedido esto. 했을 거예요.
Pues es que dicen todo por ejemplo, pues no hay una expresión, pero dicen como, ay, ¿será que has tenido esto y él vino a hacer esto y con él esto? Pues aunque todos uno de ellos conocen sobre qué significa esto, pero la verdad, queridos hermanos, tenemos que conocer cuando nosotros pedimos la bendición y oramos sobre ello. Tenemos que tener claro qué es lo que te estamos pidiendo. También de la misma, cuando nosotros hablamos sobre Abraham y Abraham, son completamente diferentes. Cuando nosotros hablamos sobre Abraham, nosotros podemos ver de que esa palabra 아브라함 말은 어른이라 이 말이에요. pues, significa, si nosotros vemos en ese tiempo, eso significa como el hijo mayor en toda la familia. Por eso, dentro de la familia, pues a él se llamaba Abraham. 이제 큰아버지 O sea, era el mayor de todos, pues, de toda la familia. O sea, el mayor de todos los hijos. Pero entonces, ¿qué fue lo que dice? Él vino, dejó a su parentela, dejó a su familia y dejó a la casa del padre. Y él cuando estuvo solo, ¿qué fue lo que Dios le dijo? Tú eres la fuente de bendición, tú eres bendición. 이제 그러니까 근원이 뭔지 알죠? O sea, ¿qué significa? O sea, cuando hablamos sobre la fuente de bendición, está diciendo que Él es la raíz de la bendición. O sea, en toda la humanidad, si vemos en toda la humanidad, Él fue el primer hombre que le da la bendición. 너로 Sino que fue lo que dijo, tú eres fuente de la bendición, o sea, tú eres la raíz de la bendición y toda la humanidad recibe la bendición por medio de ti. 하고 그의 이름을 아브라함 Y después de ese momento cambió el nombre de Abraham a Abraham. Y cuando hablamos sobre Abraham, ¿qué significa? Que es el padre de muchedumbre de gente. O sea, en el pasado Abraham estaba solo. 이제 복의 Pero luego de que él fue hecho fuente de bendición, él se convirtió en Abraham. ¿Y ahora qué significa? Tú no eres de ti mismo, sino que tú eres de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque tú tendrás tu descendencia, será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. 종 이스마엘 Pues nosotros podemos encontrar en Abraham, tuvo su primer hijo que es Ismael, 둘째는 이삭입니다. pero el segundo hijo es Isaac. Pero entonces, ¿por qué dice en la Biblia que Isaac es el unigénito? Pero uno se podría confundir, pero esto es algo simple. Pero la verdad es que Ismael es el hijo que Abraham tuvo cuando fue Abraham, pero Isaac fue el hijo que tuvo luego de que fue convertido en Abraham. ¿Por qué? Porque luego de que él fue fuente de bendición, Isaac es el primer hijo que tuvo luego de ese momento. Por eso se le dice que Isaac es el unigénito. 자식은 바로 그 아브라함 때 그 자기 El hijo de Abraham, o sea, Ismael, o sea, él solamente era el hijo de él mismo, pero luego de que él se convirtió en el padre de muchedumbre, luego de convertirse en Abraham, luego de tener a Isaac, él es un unigénito de Abraham. 이게 얼마나 정말 그 사랑스럽겠어요. Pero entonces, ¿cuánto será que Abraham amó tanto a Isaac? 복을 Porque era el único. Pero cuando hoy en día muchas personas quieren recibir la bendición, pues la verdad muchas personas no conocen qué es la bendición, no cómo tiene que recibir la bendición. 조금씩 차차 Yo les he dicho a ustedes poco a poco sobre la bendición. ¿Por qué? Porque si les digo todo, ustedes no van a poder sostener esto. Pero por eso, poco a poco, les he enseñado a ustedes para que puedan sostener y puedan entender. 하나님께서 아브라함에게 아브라함아 Pero Dios luego llamó a Abraham y dijo, Abraham, 내 독자를 ¿qué fue lo que dijo? 내가 지시하는 모래 Abraham, toma tu hijo, tu único hijo, Isaac, quien amas, y vete a la tierra de Morías y ofrece ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. O sea, Abraham tuvo a Isaac luego en los 100 años. O sea, ese hijo que verdaderamente él amaba con todo su corazón. 아버지가 속이 상하고 엄마가 속이 상하다도
아기를 보면 Pero entonces, aunque el niño, pues digamos, entre los padres, si nosotros vemos a los niños, aunque los niños pues podrán hacer algo mal ante sus hijos y los padres puedan tener en su corazón ese dolor, pero de todas maneras, uno ama, ellos aman a su hijo con todo su ser, de la misma forma. Si nosotros vemos a Abraham, cuánto él amó a Isaac con todo su ser. Queridos hermanos, nosotros podemos encontrar muchas personas que no conocen qué es el amor. 행복이라는 뜻입니다. ¿Qué es el amor? El amor es el gozo, es la felicidad. O sea, es el tener el gozo de Dios. De la misma forma, Jesús, al morir en la cruz, cuando Jesús vino en este mundo y al morir en la cruz, Jesús en esta tierra, cuánto sufrimiento él obtuvo, cuánta persecución tuvo. 나사렛 사람이요 목수의 아들이요 Y él verdaderamente, 그렇게 천대 무시를 당한 él en esta tierra, aunque él siendo descendiente de David, y él verdaderamente, él era hijo de este mundo, pero luego al recibir el bautismo y al subirse, ¿qué fue lo que dijo? Este es mi hijo amado en quien yo tengo mi complacencia, o sea, este es mi hijo amado, o sea, no es descendiente de David, no es el hijo de esta tierra, sino que él es mi hijo amado en quien yo tengo mi complacencia, y él verdaderamente, o sea, él es el mejor de Dios, o sea, lo más precioso de Dios, es el gozo de Dios. 그래서 원래 복이라는 것은 Por eso cuando nosotros hablamos con la bendición, ¿qué significa? Originalmente significa es el gozo de Dios, eso que Dios verdaderamente. O sea, ¿qué fue lo que dijo? Este es mi hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Por eso, Abraham, quien tuvo a Isaac a sus 100 años, él verdaderamente, aunque en su vejez, era verdaderamente su amor, era lo más precioso para él. Pero ¿qué fue lo que Dios le dijo? Abraham, 아주 행복. toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien tú amas, quien tú verdaderamente, tu gozo, lo que tú más anhelas y tú más, lo más tuyo, entrégamelo a mí en holocausto. 요구가 뭡니까? ¿Qué fue lo que Dios verdaderamente pidió? Dame lo que tú amas. ¿Qué es lo que tú verdaderamente amas? ¿Qué es lo que tú te gozas ahora en este momento? 우리가 자기 몸을 사랑하죠. Cada uno de nosotros amamos a nuestra carne. Por eso nosotros tratamos de cuidar a nuestra carne, pues comer lo más sano para nuestra carne. Y también vestimos de lo mejor de las ropas para nuestra carne. 비싼 옷을 더 걸치고 입혀서 Pero verdaderamente nosotros cuidamos con todo nuestro ser a nuestra carne. También nos maquillamos para que nosotros para cuidar a nuestra carne. Y verdaderamente todo lo nuestro es para nuestra carne, lo que nosotros amamos. Pero entonces Dios nos dice, tú verdaderamente amas a tu carne, entonces ofrécemelo a mí en holocausto, ofrécelo a mí. Pero entonces nosotros si hablamos en la tierra de Morías, si nosotros hablamos sobre el monte de Sión, está hablando sobre ese monte de Morías. También cuando hablamos de Sión, es en el cual cuando David, en ese momento, él tomó y él ordenó y pues él dominó toda su tierra. En ese momento, fue en ese monte de Sión. Y ese monte de Sión está hablando sobre esa tierra de Morías. Es donde está esa tierra de Morías. Ese es Jerusalén, donde está Jerusalén. También cuando hablamos sobre Jerusalén, el monte de Morías y el monte de Sión, todos estamos hablando sobre el mismo lugar. 그 거기 예루살렘에 이르라. O sea, ¿qué es lo que dice? Entrega esto delante de Dios. Pero entonces, ¿qué fue lo que 쉬지 못하시게 하라. Dios nos dice a nosotros? Que nosotros no paremos para que Dios obre hasta que ese momento que Jerusalén reciba y la gloria. O sea, que nos dice a nosotros que nosotros verdaderamente no hagamos que Dios pare de trabajar hasta ese momento en que Jerusalén reciba la gloria. Es lo que nos dice en Isaías. 우리의 신앙이 나 De la misma forma, nuestra vida de fe no es algo que uno solo tiene para uno mismo. Uno con eso no puede ser gozoso. 오병이의 이적도 마찬가지예요. Esto es lo mismo con lo que pasó con los 5 panes y los 2 peces.
¿Qué fue lo que dijo? Tú con esos 5 panes y esos 2 peces, no seas tú solo con ello, sino que fue lo que tráenmelo a mí. Y luego al bendecirlo, luego él lo entregó a las personas y él hizo para que 1000 personas comieran de ello. 그에게 De la misma forma, que fue lo que Abraham le dijo, que Dios le dijo a Abraham que le entregara a su hijo. Y luego él al entregarlo, ¿qué fue lo que dijo? Te daré la bendición. Y en ese momento cuando Abraham entregó a su hijo, 같이 갑니다. en ese momento Abraham tomó a sus siervos con él. 때 중도에 여기서 너 Pero entonces en ese momento cuando Abraham vio al monte desde lejos, él le dijo a sus siervos que se quedaran en ese momento, en ese lugar, y que él iría a sus hijos con su hijo, y le dijo a sus siervos, y yo volveré 함께 갔다가 a ti otra vez. ¿Qué fue lo que estado aquí? Es donde nosotros podemos encontrar la fe de Abraham. Le dijo a sus siervos que yo iré con mi hijo y daré la ofrenda a Dios y volveré a ti. Volveremos a ti. O sea, él tenía esa fe de que él iría en ese lugar y entregar esa fe y su ofrenda. Pero él, ¿qué fue lo que dijo? Él verdaderamente volverá junto con su hijo en ese momento. Pero entonces, ¿qué fue lo que Dios le dijo en ese momento? De la misma forma como tú no me rehusaste a tu hijo, sino que yo te daré a ti toda y tu descendencia será como las estrellas del cielo y tú serás como la arena del mar. Y luego que fue, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Esto es lo mismo que nos dice en Abraham, en Mateos, en la misma profecía 장을 여는 de que vendrá aquel, por medio de esa descendencia de Abraham, vendrá aquel que abrirá las puertas de el Hades. 예수 그리스도가 Y por eso en medio de esa descendencia vino Jesucristo. Y verdaderamente vino Jesucristo y Él salvó a toda la humanidad. Y luego Él venirá en esta tierra. Él de la misma forma dijo, ustedes coman de mi sangre y coman de mi carne. Y así es como Él entrega a todo su cuerpo. 자기 죄를 먹고 Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Y si ustedes comen de mi sangre y comen de mi carne y beben de mi sangre, pero si ustedes no comparten esta palabra a otras personas y no llevan esta palabra, entonces ustedes están comiendo de su propio pecado. Y esto que nos dice en 1 Corintios. 까지 말하고 있다. 예. 우리가 예수의 피는 Por eso, la sangre de Jesús, ¿qué es? Es de compartir a las otras personas. También Jesús, antes de subir al cielo, ¿qué fue lo que dijo? Yo como Él como verdaderamente confió en sus discípulos y Él supo de que Él era lo suficiente y Él entregó toda la verdad que Él tenía. Él verdaderamente manifestó a Dios Padre y Él verdaderamente, Él entregó todo lo que Él tenía de Él. 성령을 그들이 받을 수 있도록 다 Y Él verdaderamente preparó a cada uno de sus discípulos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que Él dijo antes de irse? Ustedes verdaderamente vayan ustedes a los confines del mundo y prediquen esta palabra y hagan que tengan el bautismo en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. 살을 먹어라. Y les dijo que ustedes compartan esta palabra y hagan que ellos coman de esta carne mía y esta sangre que yo he derramado. Y ustedes verdaderamente 이렇게 말해. vayan a los confines del mundo y hagan que ustedes lleven esa palabra. 하지 않으면 Queridos hermanos, si ustedes no hacen la voluntad del Padre, entonces todo esto sería en vano. ¿Qué fue lo que unas personas cuando vengan al cielo que dirán? El que yo he echado fuera demonios en tu nombre, tú no sabes quién soy yo. Pero Jesús, ¿qué fue lo que va a decir en ese momento? Dios, ¿qué va a decir? No te conozco. Cualquiera que haga la voluntad del Padre subirá al reino de los cielos. Tenemos que hacer la voluntad del Padre, queridos hermanos. 하나님의 은혜를 받았으면 Si nosotros hemos recibido la gracia de Dios, tenemos que llevarlo, tenemos que predicarlo. ¿Y qué es esa gracia? Cuando nosotros recibimos la gracia, ¿qué tan gozosos estamos? Pero entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que nosotros pongamos todo delante de Dios. Cada uno de ustedes, ¿será que ustedes están amando a su espíritu? 정말 사랑하시면
Digan amén las personas que verdaderamente aman a su espíritu. 다시 한번 합니다. Vamos a decir otra vez. Si ustedes verdaderamente aman verdaderamente a su espíritu, digan amén. 이 주간에 이달의 독서는 En este mes, el libro que nosotros leemos en este mes es el libro de ¿Dónde irá mi espíritu? Espero que todos ustedes puedan leerlo. 또 띄워두지 말고 No solamente léanlo una vez y déjenlo a un lado, sino que ustedes lean una y otra vez y hagan que también sus hijos y sus descendientes lean este libro. ¿Por qué? Porque esto verdaderamente, este libro contiene todo, pues lo que verdaderamente tenemos que saber. Si yo me dicen cuál libro yo pues les recomiendo, sería solamente este libro. Les quiero recomendar este libro. 꼭 배워야 돼. Por favor, espero que ustedes puedan leer este libro una y otra vez. Y eso es algo que nosotros tenemos que predicar y enseñar a los nuevos miembros. Queridos hermanos, tenemos que amar a nuestro espíritu. Digan amén las personas que aman a su espíritu. 얼마큼 사랑해? ¿Cuánto están amando ustedes a su espíritu? ¿Será que ustedes están amando más a sus riquezas que a su espíritu? ¿Qué fue lo que la Biblia nos dice a nosotros? 내 영혼을 더 사랑해. ¿Será que ustedes están amando a su espíritu? ¿Aman más a su espíritu? Ustedes no van a poder servir a dos dueños. 만몬에라고 하는데 Cuando nosotros hablamos sobre las riquezas, habla sobre está hablando sobre la palabra mamoné. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa dueño? Tiene el significado de dueño. O sea, el dueño, pues de toda la casa. 주인이 다 부리죠. Nosotros vemos de que este dueño de toda la casa, él es dueño de todos los siervos dentro de la casa y usted es dueño de toda pues la casa. Por eso cuando está hablando sobre las riquezas, está hablando sobre esta dueño. Pero se nos está diciendo que nosotros si vamos a servir a esas riquezas como nuestro dueño o si nosotros vamos a amar a nuestro espíritu y si lo vamos a tomar como dueño a nuestro espíritu, eso es lo que nos dice en Mateo 6. 그리고 나를 사랑합니다. Pero entonces muchas personas que dicen como, yo amo a mi espíritu, pero la verdad aman más a sus riquezas. Pero la verdad Dios se irá al ver esto, que si nosotros vemos, si en Malaquías desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, ¿qué es lo que nos dice? 언제 사랑했다고 하십니까? Cuando dice, yo cuando, 나를 멸시하고도 tú, ¿por qué no nos has amado a nosotros? Pero Dios que nos dice a nosotros, tú me has menospreciado a mí. Tú me has menospreciado a mí. 멸시하고도 우리가 언제 하나님을 키우고 Pero entonces cuando Él dice, Padre, cuando nosotros no te hemos amado. Pero entonces tú me has menospreciado a mí. Pero entonces cuando dijo, tú me has robado. Entonces ellos dicen, yo cuando te he robado, tú no me has dado mi diezmo. 하나님을 Queridos hermanos, 받은 사람들이 las personas que ya han desobedecido a Dios y han recibido la maldición, están viniendo delante de Dios, dame la bendición, dame la bendición. Pero ya ha recibido la maldición. 되도록 기도하는 Pero entonces, aún no importa si esta persona que verdaderamente sí ya está orando con todo su ser delante de Dios. 막 부르짖는 날짜도 Pero aunque con todo su ser, pero te está hablando y orando a Dios. Pero si ya su espíritu ha recibido la maldición, ¿será que Dios escuchará su oración? Dios no lo escuchará. Pero entonces, ¿por qué es esto? Es porque tú me has robado. Tú me has robado. ¿Cuándo te hemos robado? 아냐고 있다. Nosotros cuando te hemos menospreciado, tú no has escuchado mi palabra. Así Dios nos dirá a nosotros. Cuando nosotros no te hemos amado, 근데 우리가 사랑하고 pero tú me has menospreciado. Cuando nosotros no te hemos servido, 썩은 것 병들 것 pero entonces tú has venido a mí y me has ofrendado lo que es lo peor de lo peor que viene de ti. 차별하는 도다. 네. 우리가요 Queridos hermanos, 해야 아주 아깝죠. nosotros al entregamos el diezmo. 그러나 Es algo que verdaderamente podemos sentir, pues como a lo verdaderamente que 그래봐
algo como si fuera en vano. Pero por favor, en lo que nosotros verdaderamente apreciamos y lo verdaderamente amamos, entreguémoslo a Dios. Que nosotros por medio de esto recibamos la bendición de Dios. Que nosotros no digan delante de Dios solamente por ofrendar algunas veces, no, y digan a Dios porque Dios no me da la bendición a mí. No piensen de esa forma, sino continuamente, con toda su vida, entreguen esa ofrenda delante de Dios. De la misma forma que Abraham, él al entregarse su hijo, lo más preciado delante de Dios, él recibió la bendición, no solamente él, sino que toda su descendencia. Queridos hermanos, ¿qué es lo que nosotros nos estamos gozando? ¿Qué es nuestra felicidad? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nosotros amamos con todo nuestro corazón? ¿Nuestras riquezas? Entonces, si yo tengo esa riqueza, uno puede ser gozoso y uno puede tener la felicidad. Pero Jesús, ¿qué nos dice a nosotros? Tráemelo a mí. Pero si ustedes tienen esa riqueza solo para ustedes, entonces ese sería el fin. Eso ni siquiera podrá ir a sus descendientes. ¿Qué fue lo que Jesús nos diciendo? ¿Qué es lo que Dios nos diciendo? Vengan y tráiganme a mí. ¿Para qué? Para que ustedes lo puedan compartir a las otras personas. También el hecho que yo les estoy recomendando a ustedes, ese seminario de teología internacional de Berea, es para que ustedes sean usados por Dios. Queridos hermanos, cada uno tenemos la sabiduría, tenemos ese conocimiento, tenemos esa conciencia. Cuando nosotros hablamos sobre cuando hablamos sobre cuando hablamos sobre esa nobleza de los bereanos, nos estamos hablando estamos hablando de esa sabiduría, ese conocimiento y esa nobleza en su corazón. No es el hecho de que yo tendré que ir al al seminario de teología para que yo pueda ser pastor. No es solamente esto. Uno también, cuando uno ve a las universidades, uno dice, tendré que ir a unas empresas, unas empresas internacionales, y uno se jactea por su propia sabiduría, por su propio conocimiento. Pero entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Ustedes, tráiganmelo a mí. Pero si tú tienes esto, tú solo, entonces eso solamente es algo que tú solamente tendrás. Pero si tú te comes esos 5 panes y esos 2 peces tú solo, entonces los demás no puedan recibir la bendición. Pero entonces, ¿qué nos dice Dios a nosotros? Tráiganmelo a mí, tráiganmelo a mí. Pero en ese momento, cuando ese niño trajo esos 5 panes y esos 2 peces a Dios, entonces Dios hizo y bendijo esto y hizo que 5,000 hombres y 1,000 personas reciban esa bendición y comieran de él. Que nos dice a Dios, ustedes traigan esa sabiduría, ese conocimiento a mí. Y Dios verdaderamente al bendecir esto, irá para que muchas personas puedan ser usadas por medio de esto. Y como lo he escrito en la carta de Simón, de la misma forma, yo cuando recibí esa bendición, y en ese momento cuando lo tuve solo para mí mismo, y verdaderamente estaba lleno de la maldición y la desesperanza. Pero cuando yo tuve esto solo para mí mismo, estaba lleno de esa desesperanza y esa maldición. Pero luego de ese momento, aunque yo entregué todo mi espíritu y mi cuerpo y todo mi corazón a Dios, en ese momento hizo de que Dios usara mi cuerpo para no solamente a mi congregación y a las personas, sino para que y fue entregado para todas las personas. Yo verdaderamente toda mi vida me he esforzado para escribir. Pero entonces podemos encontrar a muchas personas que escriben mucho mejor que yo. Pero de todas maneras, yo he entregado esto delante de Dios. Y yo aunque soy débil y no me jacteo de muchas cosas y no tengas muchas cosas. Pero de todas maneras, Dios usa esa debilidad que yo tengo y lo usa para que todas 1,000 personas puedan recibir esa bendición. Y no solamente en Corea, sino en todo el mundo. Y para que pueda entregar a las otras personas y haga para que hasta que sobre. Por favor, queridos hermanos, cuando ustedes entregan sus ofrendas, no piensen que ustedes lo estén dando en vano. Que nos dice en 1 Corintios 9 que nosotros no demos la ofrenda como si nos estuvieran
diciendo como si esto fuera algo, 그러므로 como si fuera esforzado, como si nosotros deberíamos entregarlo, sino que fue lo que Dios nos dice a nosotros: lo que ustedes siembran, ustedes van a cosechar. Lo que ustedes han sembrado será ustedes lo que ustedes van a cosechar. Queridos hermanos, ahora que ustedes están ofrendando, ofrenden con todo gozo. Con todo gozo, ofrenden delante de Dios. Ustedes podrán ustedes con sus familias o con sus amigos, ustedes van y como, ay, yo te voy a comprar, pues esta vez yo te gasto esta vez. Yo te gasto el día de hoy. Pero entonces si ven el precio o lo que ustedes están pagando, es mucho. 복습에서 세상에서도 10,000원 이상 되어야 Pero la verdad, y luego cuando ustedes ofrendan, 올 수 있어요. en cambio, cuando ustedes ofrendan, ¿cómo ustedes están ofrendando delante de Dios? 오늘까지부터 1,000원 Ustedes están siendo tacaños, ni siquiera que están dando 1,000 pesos, o ni siquiera que están dando un billete de 100. 인색함으로 Sino ustedes, por favor, cuando ustedes se entreguen a Dios, no sean tacaños, pero entonces ustedes se entreguen a Dios con todo corazón. ¿Por qué? Porque esto volverá a ustedes. Esto volverá a ustedes. Tengan la seguridad de que esta ofrenda volverá a ustedes. Y de la misma como nos dice en Hebreos, cuando nosotros tenemos otra vez esa fe, tenemos que tener esa fe de Abraham. 제발 우리는 Por favor, queremos ser fuente de bendición. Por favor, ustedes entreguen su espíritu a Dios y hagan que su espíritu sea usado por Dios para que Dios bendiga a su espíritu. Y también hagan que ustedes sus riquezas, entreguen sus riquezas a Dios para que Dios pueda bendecir esas riquezas. Y también entreguen sus familias para que ustedes puedan ser usados y sean bendecidos. Y les vengo en el nombre de Jesús que así sea. Por favor, todos de pie. Por favor, en todas sus vidas, entreguen todo su ser delante de Dios. En este momento, cuando oremos, Padre Dios, recibe mi espíritu. Padre Dios, recibe mi sabiduría. Padre Dios, recibe toda mi debilidad. Padre Dios, recibe todo mi ser y úsame a mí. Vamos a orar todos juntos.